Dixo Daily presenta La Vuelta al Mundo en unos minutos. It's a clash between barbarism and civilization. A dangerous world of chaos, death and destruction. La internacional fascista. Yes, she can. Con Nacho Montes de Oca. Bienvenidos a El Globo, mi nombre es Ignacio Montes de Oca y hoy nos vamos a hacer una pregunta que a muchos les preocupa y es si Irán tiene la bomba atómica. ¿Está en condiciones de amenazar a Israel? ¿Israel va a atacar a Irán en caso de que la tenga o para evitar que esté a punto de lograrla? Y estas preguntas son importantes porque de eso depende que el Medio Oriente se convierta otra vez o crezca el conflicto en esa zona, o quizás que tengamos una guerra un poco mayor, porque no son los dos únicos actores y ya te lo voy a explicar. Vamos a empezar por el principio como corresponde. Vamos a arrancar por la década del 70, cuando en Irán todavía gobernaba el Shah, el rey, el zar, el monarca. Había un régimen monárquico y hacia 1950 en realidad empezó a pensar en un plan atómico y en los 60 Estados Unidos, nada menos, empezó a colaborar con la idea de que desarrolle su propio programa atómico. Se llamaba algo así como Átomos por la Paz. Sonaba bárbaro. En el 67 logró importar y poner en funcionamiento desde Estados Unidos su primer reactor nuclear experimental, pero el diablo metió la cola literalmente, y en el 79 hubo una revolución islámica y ya saben lo que pasó. Llegaron los ayatolas, el régimen integrista islámico de los chiitas, y desde ese momento Irán dio una vuelta a campana y hasta entonces el país que era aliado de Estados Unidos, uno de sus preferidos, a quien le compraba un montón de armas y también quien era apoyado políticamente, a cambio de mucho petróleo, pasó a ser el enemigo. Israel también era un aliado de los iraníes en la época del Shah. De hecho, construyeron hasta el aeropuerto de Teherán. Y un día te voy a contar, le pusieron una estrella de David en el techo. Los iraníes tardaron años en darse cuenta y para cuando se dieron cuenta ya habían lanzado su consigna de Israel ya no puede existir, hay que destruirlo. Como te puedes imaginar, el programa atómico iraní empezó a ser vigilado por Occidente y por Israel. Y mientras tanto no era el único país que quería tener su arma atómica, porque Irán, que estaba en guerra con Irak, con el Irak de Saddam Hussein, quien también tenía su programa nuclear y había contratado a unas empresas francesas para hacer también un reactor nuclear como Irán. Se trataba del reactor de Osirak y en 1981 los aviones israelíes le hicieron una visita, lo demolieron, lo destruyeron. Y fue una advertencia para Irán, que en ese momento estaba construyendo con empresas alemanas un reactor muy parecido en Bushehr. Esta es la prehistoria del plan nuclear iraní. Pasaron los años, como te dije, había una guerra entre iraníes e iraquíes que devastó a ambos países. E Irán estaba en serios problemas económicos por la guerra, por la revolución. En ese momento intentó rearmar su plan atómico con ayuda, ¿sabes de qué? De argentinos que emigraron, que tenían tecnología, que tenían conocimientos, y llegó la década del 90. Los argentinos fueron reemplazados por otro país, por ingenieros de Rusia. Ahí comenzó el romance atómico entre rusos e iraníes. Un romance atómico que después se convertiría en una alianza con el paso de los años. Y esto es importante, porque en la medida que Rusia se acercaba a Irán, más rápido avanzaba el programa atómico, hasta un punto en que en el año 2003 ya empezaron a sospechar. No se trataba de un programa atómico civil. Empezaban a haber indicios de que lo que buscaba en realidad Irán era tener un arma atómica, un arsenal atómico. Fue entonces que en el 2003 empezaron a hackear a Irán con sanciones para la venta de su petróleo, para la adquisición de tecnologías. Y llegó un punto en que la economía iraní empezó a tambalear y entonces finalmente, digamos que se rindió. Y fue entonces cuando la OIEA, se llama Organización Internacional de Energía Atómica, que vigila el desarrollo de las armas atómicas, de los planes civiles para que no se conviertan en militares, propició un acuerdo
en el Plan de Acción Integral Conjunto, se llamaba, firmado por Estados Unidos, Rusia, China, Reino Unido, Francia y Alemania, por un lado, e Irán por el otro, a cambio de limitar su programa nuclear y permitir que la OEA y los inspectores de estos países signatarios vigilaran y visitaran de vez en cuando las centrales atómicas. En 2015 empezó a funcionar, pero ¿sabes cuál es el problema? Y acá empezamos a llegar al meollo del asunto. En 2015 empezó a regir este programa, se levantaron las sanciones, en parte, en su mayoría, y en 2018, cuando ya estaba Donald Trump en su primera presidencia, denunció a los iraníes. Y les dijo, ustedes no están cumpliendo, ustedes no están permitiendo no solamente que se verifiquen todas las instalaciones, sino que además están construyendo otros centros y no los están declarando. Por ejemplo, un centro de centrifugado en Natanz. Centrifugado, te lo explico para que lo entiendas. El uranio, para convertirse en material apto para un arma atómica, tiene que ser separado, tiene que ser enriquecido, tiene que subir una serie de procesos. Uno de los procesos es el centrifugado, que permite sacar esos pocos gramos que, una vez convertidos en material fisible, permiten hacer un arma atómica. Se necesitan por lo menos 300 gramos. Para eso hay que poner a funcionar literalmente miles de centrifugadoras. Y resulta que Irán tenía escondidas un montón de centrifugadoras. Y otro centro en la ciudad de Fordow, donde también trabajaban con agua pesada, otra parte del proceso, no me voy a poner en técnico, pero digamos, Irán no estaba cumpliendo. En consecuencia, en el 2018, Trump se retiró del tratado y volvieron las sanciones. Y acá nos empezamos a acercar al presente, porque para ese momento intervienen otros actores. Ya te contamos que Rusia apoyaba a Irán, siguió apoyando a Irán en su programa nuclear. No solamente le permitió poner en marcha la central de Bushehr en un reactor, sino que le dio material para fabricar otros 2. Y dentro de ese sistema de centrifugadoras y en otras partes de su programa nuclear aparecían rastros de Rusia por todos lados. Y te conté de las sanciones. Después del 2018, quien apareció como salvador fue China. China empezó a comprar todo ese petróleo que no se podía vender al occidente y a otros países por las sanciones, hasta el punto tal que hoy compra el 92% del petróleo de Irán. Y con esto te puedes imaginar que les da dinero suficiente como para sostener el programa nuclear, que es carísimo, es carísimo. Y esto nos lleva al año 2023, cada vez estamos más cerca de lo que está sucediendo hoy, cuando Grossi, el jefe de la OEA, dijo que Irán estaba a punto de superar el 90% de pureza del refinado de uranio como para producir un arma atómica. Literalmente dijo, está a minutos. Y para eso ya estaba en marcha la guerra en Ucrania, e Irán ya le estaba enviando misiles y artillería a Rusia para ayudarlo en la invasión. Y entonces todos se empezaron a dar cuenta que Irán no estaba solo, y que si era tan impune y avanzaba tan rápido es porque alguien no solamente lo estaba protegiendo, sino que también le estaba transfiriendo tecnología. Literalmente, ya se empezó a hablar de que Rusia le había dado ese paso final que necesitaba para conseguir la bomba atómica. Y fue entonces que empezó la guerra entre Israel y los proxies de Irán, contra Hamas y contra Hezbollah. Y fue en ese entonces cuando Irán atacó por primera vez a Israel. Se puso en marcha el Iron Dome, ese sistema tan fabuloso de defensa aérea, pero en el segundo ataque algunos misiles pasaron. Y eso terminó de prender las alarmas. Porque si pasaba 1 o 2 misiles y alguno tiene una cabeza atómica, entonces podría haber un enfrentamiento nuclear, porque Israel tiene 100 cabezas nucleares. Entonces lo que todos pensaron es lo lógico. Irán quiere tener armas nucleares para decirle a Israel, vos también tenés armas nucleares, entonces no nos agredamos mutuamente o no nos ataquemos porque si no va a haber un holocausto nuclear. Eso lo sabe Israel. Israel se avisó. Este año, 2025, dijo Netanyahu, va a haber un ataque a Irán. ¿Cuál es el problema? Que para eso necesita Estados Unidos. Cuando Irán se dio cuenta de su debilidad frente a los ataques israelíes, hizo algo que es lógico y es que enterró muy profundo, subterráneamente, gran parte de sus arsenales, pero también de su sistema nuclear. Hay lugares como Natanz que están bajo 60 metros de tierra o están bajo las montañas, como la base Águila. Algún día vamos a hablar de esa base. Israel no tiene nada, ningún armamento, por más que es muy poderosa, no tiene ningún armamento para llegar
a un lugar que está bajo 60 metros de tierra, piedras, concreto y acero. Para que te des una idea, es un edificio de 20 pisos. Salí a la calle. Si estás en la calle, mira, busca un edificio de 20 pisos. Imagínate una bomba que tenga que penetrar toda esa distancia. Los únicos que desarrollaron un arma parecida son Rusia y Estados Unidos. Obviamente Rusia no le va a dar armas a Israel para que ataque a su socio, a Irán. El único que tiene un arma entonces es Estados Unidos. La bomba antibúnker de la familia GBU. Particularmente la GBU 57, que mide 7 metros. Pesa 13 toneladas y en su diseño base puede penetrar hasta 60 metros de obstáculos sólidos. Pero claro, como te dije, es una bomba de 7 metros, 13 toneladas. Israel no tiene ningún avión capaz, no solo de levantarla, sino de lanzarla. Solamente tiene Estados Unidos, los bombarderos B-1, B-2 y los veteranos, los B-52. ¿Y por qué te cuento todo esto? Porque entonces Israel necesita a Estados Unidos para terminar con el programa nuclear de Irán. Y ahora las piezas se van armando, porque Trump, a poco de asumir, dijo: yo no voy a tolerar que Irán tenga un arma atómica. Lo repitió varias veces, lo repitió, y acá viene el problema. Hablamos de Irán, hablamos un poco de China y hablamos un poco de Rusia. Hace una semana, cuando Trump le dio el ultimátum a Irán para que se sienta a negociar el fin de sus intentos por tener un arma atómica, hubo dos países que salieron a contestarle. En primer lugar fue Rusia, obviamente, que tiene un acuerdo de defensa mutua con Irán y le dijo: no hay ninguna posibilidad de que ataques a Irán sin que nosotros salgamos a respaldarlos. Es una línea roja, es un riesgo. O sea, Rusia le está diciendo a Estados Unidos que puede haber un enfrentamiento entre ellos si hay un ataque a Irán. Y no solo eso, horas después, el vocero del gobierno chino salió a decir lo mismo. China no va a aceptar un ataque a Irán, ni de parte de Estados Unidos ni de parte de Israel. Y entonces el asunto se vuelve un poco más complicado porque sabemos que los iraníes no cumplen con lo que se negocia, pero además tiene dos padrinos de peso. Y del otro lado está Israel, que no va a tolerar que Irán tenga un arma atómica y está respaldado por Estados Unidos. Ahora se reunieron en Omán. Al principio decían que no iban a negociar directamente, vamos a hacerla corta. Después de decir que no se iban a reunir, se reunieron, por supuesto, porque así son los políticos. Y el último detalle que tenemos es que ahora Trump le dice a los iraníes: yo no tengo problemas, yo no necesito que dejen su programa nuclear, solamente me quiero asegurar que no tengan un arma atómica. Y esto es un problema para su socio, para Israel. Israel sabe, conoce la historia y sabe que Teherán, desde el año 2003, viene mintiendo, diciendo que su programa tiene solamente fines civiles. Y ya se ha corroborado no una, no dos, centenares de veces que no cumple su palabra. Ahora se van a reunir en Roma y es todo un compás de espera. Porque a la pregunta inicial, ¿Irán tiene una bomba atómica? ¿Sabés que no se sabe? ¿Sabés que estas reuniones precisamente tienen un olor a radiación, si alguien sabe cómo huele la radiación? Estamos seguros que si en la mesa donde se reunieron iraníes y estadounidenses se ponía un contador Geiger, empezaba a sonar, porque hay mucho, pero hay mucho olor a mentira. Israel no va a permitir un arma atómica en manos de los iraníes. Los iraníes no van a rendirse hasta tener un arma atómica que los equipare con Israel. Veremos qué sucede. Esta es la historia. Estos son los hechos. Pero a partir de ahora, como siempre sucede en el globo, vas a poder entender, a partir de lo que te contamos, un poco mejor lo que sucede cuando leas las noticias referidas a estas negociaciones. Y por sobre todo vas a comprender las implicancias y de dónde viene y hacia dónde va este conflicto, además de la importancia que tiene, porque si hay un conflicto nuclear o si se bombardea un lugar donde hay involucrada tecnología militar, puede haber un Chernobyl. Un Chernobyl en Medio Oriente. O sea que no es necesaria una explosión atómica para provocar un desastre. Mi nombre es Ignacio Montes de Oca. Odio las guerras nucleares. Me podés encontrar en X como Nacho MDEO o como Nacho Montes de Oca en Blue Sky. Y vamos a seguir este tema porque no es menor.
Quizás no aparezcan las primeras planas, quizás no aparezca en la primera, la segunda, y a veces lo mandan hasta en las últimas hojas de los diarios. Pero es importante, porque la Guerra Fría de Medio Oriente se parece a escala a la que nos tuvo en vilo cuando Occidente y los soviéticos se amenazaban mutuamente con una guerra nuclear. Nos encontramos en la próxima. Muchas gracias. Una producción de Dixo.